Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, una nueva tarde de martes, sobre todo por estar ahí conectados, incluso repetir en algunos casos. Este es el Ecuador del ciclo de comunicación y diálogo social. Son, como bien saben, tres las sesiones que hemos preparado a lo largo de este mes de noviembre, tres sesiones que son complementarias, en las que analizamos cómo la comunicación contribuye al fortalecimiento del diálogo social y a unas relaciones sanas entre las empresas, las instituciones, la administración y todos los agentes sociales también, los sindicatos. Como en todo gran desempeño, pues no podemos ir solos, tampoco en este ciclo en el que las alianzas son esenciales. En este caso, CEA va de la mano de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y también del SEPE. Ellos financian esta iniciativa que es una propuesta con unos destinatarios muy claros y muy numerosos, porque nosotros nos dirigimos esta tarde no solo a los profesionales de la comunicación en el seno de las empresas, sino también a todos aquellos profesionales que están volcados en el ámbito del diálogo social, la negociación colectiva y también las relaciones institucionales. A mí me parece que esta sesión de hoy es sin duda la más compleja, la de la comunicación corporativa, porque es la del medio, la de la continuidad. Nuestros compañeros Vanessa Moreno, Juan Carlos Blanco y Marta Muela dejaron el pabellón bien alto con la sesión inicial. También esperamos que Andrés Mellado de Extradigital y María José Andrade de Mujeres Valientes pongan un broche de oro. Por eso, en esta sesión de continuidad, sois vosotros y no otros los profesionales que nos acompañan, porque estamos seguros de que vais a dejar huella con vuestra excelencia y con vuestro bagaje profesional, ¿no? Esperamos conoceros un poquito más esta tarde. Yo tenía un profesor de narrativa que decía que en la construcción de los discursos hay que hacer como a la inversa de los bocadillos. Hay que arrancar fuerte, terminar fuerte, jamón, pan, jamón y dejar en medio lo que no es tan nuclear. Pues también va a ser jamón esta sesión, se lo garantizamos. Tenemos mucho que hablar sobre comunicación y diálogo social de aquí a las 6 de la tarde. Primero un saludo breve para poner en situación a los profesionales que nos acompañan. Querido Antonio Rivero, director en Andalucía de la agencia Grayling, multinacional de referencia en comunicación, relaciones públicas y asuntos públicos. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias por estar. Un placer. Querida Cristina Cuervas, bienvenida a tu casa, que lo es también. Cristina dirige la comunicación de Genova Ingeniería, miembro de CEA y un gigante de la ingeniería naval y de la defensa en Europa. Muchas gracias por acompañarnos. A vosotros. Y redondea esta mesa mi apreciado Jesús Velasco, bienvenido. El hombre de CEPSA en Andalucía y en Canarias, empresa líder del sector energético en España y llamada a ser líder también en la transición energética de las empresas españolas en esta era del cambio. Gracias a los tres por estar aquí. Gracias por vuestro tiempo dedicado a CEA, que no arranca aquí, sino en la preparación de esta ponencia que tenemos por delante. 10 minutos para cada uno para conoceros un poco mejor a través de vuestra visión del presente y el futuro de la comunicación corporativa ligada al fortalecimiento del diálogo social, y luego un coloquio, un tiempo para las preguntas de quienes nos acompañan presencial y sobre todo de manera online esta tarde. Antonio, vamos a comenzar contigo. Perfecto. Seguirá Cristina, luego Jesús. Antonio, lo tuyo es construir marca Andalucía desde sectores estratégicos. Desde Grayling eres el responsable de comunicación de la Asociación de Industrias Químicas y Energéticas de Huelva, también de Aminer, asesor de empresas eminentes como Atlantic Copper, con nuestro querido Javier Talgueta al frente, también Cementos Portland, Fertiberia, bueno, y un larguísimo etcétera. Qué interesante también tu pasado como director de comunicación en las consejerías de Educación y Justicia, ese paso por la administración pública. Así que esperamos que nos hables un poco de cada una de estas tareas y de tu presente. Todo tuyo, Antonio. Perfecto. Bueno, en primer lugar agradecer a la CEA, ¿no? a la sede de los empresarios andaluces por la invitación. Para mí, hombre, como amante de la comunicación es un placer estar en esta sesión, que vamos a tratar unos temas que yo creo que están de máxima actualidad, que son muy necesarios en el ámbito
en el ámbito empresarial, porque la comunicación corporativa, como veremos, como ya vimos la semana pasada, como dices, con 3 gurús de mucho nivel y como vamos a seguir viendo en estas sesiones, es algo estratégico, es algo importante y es algo muy necesario para que el diálogo social pues mejore, ¿no? Yo creo que hoy en día la comunicación corporativa está siendo cada vez más valorada dentro del seno de las compañías. Estamos en un contexto donde, como sabéis, las redes sociales, las tecnologías, bueno, hace que estemos sobreinformados, pero hace que las empresas tengan que comunicar y comunicar cada vez mejor para que sus usuarios, sus stakeholders, todos esos interesados en conocer lo que hacen las empresas, pues tengan información veraz, información seria e información necesaria para toda su actividad, ¿no? Cada vez más una empresa, en el momento que tiene ya cierta solvencia, incluso empresas pequeñitas, pymes, ya por supuesto grandes empresas, no pueden trabajar sin un plan de comunicación estratégico, con un plan de comunicación bien estructurado, donde estén las bases de cómo tienen que lanzar sus mensajes, sus argumentarios, su comunicación para una serie de interlocutores que cada día están más señalados y que necesitan esa información, por supuesto también, como vamos a hablar luego, para el diálogo social, ¿no? Afortunadamente, cada vez más los equipos directivos de estas compañías pues cuentan con profesionales de la comunicación. Afortunadamente, los profesionales de la comunicación cada vez están más cualificados, tienen más peso en los equipos directivos de estas compañías y se alinean mucho mejor los planes de comunicación con otras actividades estratégicas de las empresas, ¿no? Yo siempre digo que es igual de importante la estrategia de comunicación que la estrategia financiera, que la estrategia de recursos humanos, una serie de estrategias de las compañías. Y cada vez se está notando más. Cada vez estamos viendo que el perfil de director de comunicación son perfiles muy cualificados y que por supuesto, los directores gerentes, los presidentes de las compañías, tienen muy en cuenta esa estrategia de comunicación a la hora de tomar decisiones, ¿no? Hay muchos ámbitos de la comunicación, hay de todo tipo de empresas, todo tipo, y también hablaremos de la administración pública, que yo entiendo que también la comunicación corporativa en las empresas públicas cada vez es más importante, ¿no? Se está notando un cambio de tendencia dentro de las administraciones, que ya no es el típico jefe de prensa el que lidera la comunicación, sino que hay equipos de comunicación preparados, que ya esos perfiles los cuidan muy bien a nivel político, porque no solo tienen que estar alineados con los mensajes políticos, sino que tienen que tener claro quiénes son esos stakeholders a los que hay que dirigirse. Con lo cual ya sí se forman estructuras dentro de las administraciones que son capaces de controlar esa estrategia de comunicación, también muy necesaria para el diálogo social, ¿no? Si las empresas y las administraciones comunican coherentemente, luego todo eso es mucho más fácil, ¿no? Entonces se está notando, se están dando pasos muy importantes en ese aspecto y cada vez las empresas pues están invirtiendo un poquito más en todo esto con esos fines, ¿no? Yo creo que se están haciendo las cosas bien. Instituciones como la CEA saben, y esta mesa es un ejemplo de ello, se preocupan de que estos temas lleguen a los equipos directivos y a las empresas, y eso, bueno, es de agradecer y para seguir influyendo en que se sigan haciendo iniciativas como esta. Muchas gracias, Antonio, por esa primera visión más panorámica. Cristina Cuerdas, de Genova, ¿cómo lo ves tú, compañera? Bueno, pues también agradeceros a todos, ¿no? A la Confederación Empresarial Andaluza de contar con mi participación en la mesa de hoy, sobre todo a ti, porque estoy segura que detrás de este impulso también estás. Muy honrada. Ha sido fuerte. Yo me gustaría destacar, en mi experiencia, también comentaba Antonio un tema que me parece muy interesante. Yo también tengo experiencia en la comunicación institucional, y es cierto que hemos visto muchos cambios, ¿no?, entre la comunicación institucional y la comunicación corporativa. La institucional, el mensaje y la comunicación antes era, pues siempre ha sido inherente, ¿no? Todas las instituciones tienen que comunicar, desde antes siempre ha habido un jefe de prensa, aunque ahora evidentemente se han mejorado mucho los equipos, pero se sabía que se tenía que comunicar. Y todo el mundo que trabajaba en la administración lo sabía, ese proceso. Sin embargo, en la comunicación corporativa es mucho más complejo. Yo creo que me gustaría hablar de un término que es educar en comunicación.
a los profesionales que están en la empresa. ¿Por qué? Pues porque al final no todo el mundo, no todas las empresas saben qué función tiene el departamento de comunicación y en qué consiste la comunicación corporativa y lo que se quiere trasladar. Entonces, es importante crear una cultura de comunicación para que todos los profesionales de la empresa puedan estar presentes en ella. Porque al final es un equipo y ese departamento tiene que estar estructurado e integrado dentro de la estructura de la empresa. Discúlpame que te interrumpa, Cristina, una estructura de la comunicación dentro de una pequeña empresa o en un gigante de la ingeniería española como es Genova, que nace en Andalucía, que tiene actualmente proyectos en 25 países y que aborda desde las infraestructuras a la energía, o sea, un campo amplísimo. Amplísimo, ¿no? Efectivamente. De hecho, en Genova es un claro ejemplo de la importancia que se da a la comunicación en los últimos años. Al principio pasó de ser el típico departamento que tenía un departamento de marketing con alguien que hacía diseños para las ferias comerciales y actualizaba la web, de vez en cuando pues subía algo a las redes sociales, hasta tomar conciencia de la importancia que tenía una verdadera reputación de la comunicación corporativa. Y entonces ya se ha diseñado un gabinete de prensa con una dirección de comunicación que asumo y con más compañeros que cada uno pues trabaja en una parcela distinta. De hecho, además, ahora más que nunca lo hemos notado porque son 800 personas las que trabajan en la empresa. El 80% ingeniero, ¿no? Y en unos años, de unos años acá, pues ha habido una expansión tremenda en la empresa, un proceso de expansión muy grande y además se han comprado empresas dentro del grupo, por lo que ha habido que hacer una unificación de marca. Y estamos hablando de diferentes sedes, desde Sudamérica, en Sevilla está la matriz, que es donde se hace toda la comunicación, pero ya tenemos interlocutores en los diferentes países para hablar de estos temas, ¿no? Y nos ayuden. Pero ha habido que descentralizarlo todo mucho, darle su parte a cada profesional, que todo el mundo quiera colaborar, quiera contar lo que pasa, trabajar de manera transversal con todos los departamentos, que todos los departamentos también tengan confianza con el departamento de comunicación en contar, oye, pues estamos trabajando en este proceso de I+D para que lo habléis en el comité, para ver qué salida se le puede dar y que todo el proceso pase por el departamento de comunicación. Y eso ha generado una buena estructura, ha generado mucha confianza, ha generado que haya una reputación corporativa organizada y coherente con la empresa y bueno, y siempre añadiendo valor y sobre todo de cara a los stakeholders, ¿no? Pero yo creo que Genova es un claro ejemplo de cómo la comunicación ha revolucionado la empresa, cómo ha ayudado a mejorar su valor y yo creo que bueno, estamos trabajando poco a poco en ello y creo que el salto ha sido bastante importante. Muchísimas gracias. No hemos señalado antes, efectivamente tú como Antonio, Cristina, tienes también una trayectoria dilatada en el ámbito de la administración pública como responsable de gabinete de comunicación en el Ayuntamiento de Sevilla y además has conocido los medios de comunicación por dentro. Claro, eso ha es sido otro valor. Radiofónica. Ya ahondaremos también los perfiles tan cualificados que señalaba Antonio y el valor de haber pasado antes por los medios de... Conoces las trincheras, como yo digo. Exactamente. Muchísimas gracias. Vamos ya contigo. Buena, Patricia. Creo que no se está escuchando en el... Perdón, muchas gracias. Gracias, Andrés, mi compañero en el más allá. Andrés, te decía que para comunicar todo esto que comunica Jesús hay que tener talento y arte, que en su caso es arte con mayúsculas porque es doctor en historia del arte. Además de experto en responsabilidad social e empresarial, en fin, que tiene una visión muy poliédrica. Cosas de la vida y de trayectorias extensas. Vamos con tu visión de la comunicación corporativa. Jesús, cuando quieras. Muchas gracias. En primer lugar, gracias a ti, gracias a la FEA. Un placer estar con Cristina y con Antonio. Con Antonio llevamos una vida paralela desde hace muchos años y sobre todo de colaboración, ¿no? Y eso en este mundo es muy difícil. A mí me gustaría hablar de la sociedad de lugar que quiero, siento y que amo. Se parece de mi amar. Yo no voy a hablar de arte social,
Pensé que estaba encendido. No, tenía apagado. Disculpar. No voy a hablar de diálogo social desde una torre de oficina, sino del lugar donde trabajo, que está rodeado de tubos, de chimeneas, y eso lógicamente crea un estado de percepción, no de conocimiento, bastante importante. Yo me quedo con una palabra que ha dicho Cristina, porque la utilizo cada segundo: educar, formar. En ciudades donde trabajo o vivo, que son industriales, no de hace 50 años porque se creó la compañía en la que yo trabajo, sino porque históricamente son industriales, hace falta dar conocimiento. Nosotros estamos ahora insertos en una carrera maravillosa por hacer una transformación energética. Una inversión que Andalucía va a ser unos 5.000 millones, unos 17.000 puestos de trabajo. Pero ¿cómo vas a educar tú a las personas si al final va a haber una estructura industrial? Por mucho que las emisiones sean cero, sean neutras, tú tienes que seguir educando. Yo a lo mejor voy a hablar un lenguaje no de libro y un lenguaje del tú a tú, que es el que me gusta. No sé si con arte o sin arte, Patricia, pero que lo quiero hacer muy sencillo. Yo siempre pongo un ejemplo yo digo que es un escritor gráfico que se llama Forges. Jorge en una de sus viñetas ponía a un señor leyendo un libro y otra persona le dice: ¿qué lees? Y dice: El Quijote. Y le pregunta: ¿y eso de qué va? Seguramente a más de uno de nosotros nos dice: el Quijote yo me lo he leído 40 veces. Todo el mundo entendemos de comunicación. Comunicación es lo que es el Quijote. El Quijote puede ser un libro de caballería, pero es un hijo del entendimiento, y la comunicación es entendimiento. A mí lo que me gusta más es el diálogo cara a cara para entenderme con una sociedad, que le puede costar mucho trabajo, muchísimo trabajo entenderse, pero hay que ser constante. Hay que mezclarse y no cerrarse ante ningún grupo de interés. ¿Por qué? Porque hay muchos grupos de interés, perdón por la repetición, de intereses que te cierran la puerta. Pues tú no tienes que derribarla, tienes que llamar continuamente hasta que hablen contigo. Que nadie diga que tu empresa o tu casa o tu amigo se opone a hablar contigo. Para mí eso es el entendimiento. Uno de los temas que más me gusta a mí es la crisis, y Antonio lo sabe. Las crisis son fundamentales. Una crisis no se solventa si no se tiene un libro, que es el manual de crisis. La comunicación no se arregla si no tienes una estrategia. Está muy bien tener cintura, es fantástico, siempre nos conviene, pero es necesario tener una estrategia. Y para una estrategia es necesario que todas las partes estén de acuerdo. En mi terreno, en el mundo, en el sector de la energía, yo tengo dos personajes fundamentales. Uno, el interno y el externo. Si en el interno no voy a ninguna parte. Si nadie me entiende la estrategia que tengo y nadie es partícipe de la estrategia que quiero dar a la sociedad, complicado es que tenga, en el caso de Andalucía, 3.000 posibles embajadores para gritar la importancia que tiene mi empresa en la sociedad, en la economía de nosotros. Siempre grito que lo importante hoy por hoy no es ser bueno, sino es para hacerlo, es tener una responsabilidad social. El que no la tenga, pongámosle el nombre que sea, es muy difícil. Entonces, yo abogo siempre por el diálogo constante con la población. Y siempre sujeto a una serie de valores. A mí me encanta hablar de visión y misión, pero parece que esas dos palabras se han quedado un poco estancadas. Pero el ser y el aportar para mí es fundamental. Pero tener valores, y después si quieren el diálogo puedo hablar de los valores que tenemos nosotros en la compañía, es fundamental. Porque si tú no tienes valores en la vida, ¿qué puedes pregonar? Y pregonar siempre, por favor, con el ejemplo. No digas que hay que decir, hagamos, ¿no? Es fundamental. Muchísimas gracias a los tres, que no habéis consumido todo el tiempo disponible. Bueno, más tiempo para economías. Bueno, creo que ha quedado clara, creo que ha quedado clara vuestra
visión panorámica, vuestro diagnóstico de la situación. Si os parece, voy a comenzar a lanzar preguntas pendientes también de lo que Andrés y Valentín nos trasladen desde el chat. Enseguida abrimos también el tiempo de coloquio con el público aquí. Me gustaría tener una primera reflexión sobre este entorno VUCA, que ya hemos superado la etiqueta VUCA, ahora se le suma la H de hiperconectividad, este mundo convulso, una reflexión sobre este nuevo entorno de digitalización y la nueva presión hacia las empresas, fundaciones, administraciones, puede llamarse presión o mayor control también, puede ser muy positivo. Una reflexión sobre este nuevo entorno en el que tenemos que operar y en el que tiene que darse esta conversación que no acaba nunca con el resto de agentes sociales y con el resto de la sociedad en general. ¿Quién abre la veda? ¿Quién se anima? Venga. Pues gracias. A mí me gustaría decir que la hiperconectividad yo creo que ha puesto en valor nuestro trabajo. O sea, es verdad que hay más presión, estamos cada vez más digitalizados, la presión social es evidente, pero yo creo que la hiperconectividad ha puesto en valor el trabajo de comunicación, sobre todo del profesional con un perfil cualificado, como decía Antonio, ¿no? Porque al final esto hay que saber dirigirlo. Es una orquesta que hay que saber dirigirla y hay que saber decir, oye, por aquí, y cómo se plantea, ¿no? Una comunicación corporativa. Pero yo creo que no ha sido una amenaza en nuestro caso, creo que sí ha sido una oportunidad. Y de hecho, yo quería poner un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, en mi empresa, en Genova. Es cierto que, por ejemplo, cuando, no sé si recordáis, ¿no? El buque varado en Gibraltar, que estuvo tiempo. Para nosotros estar presentes en una web y actualizar tanto los contenidos y las redes sociales nos sirvió para que muchos medios de comunicación que no eran solo regionales ni locales contactaran con nosotros, porque vieran que éramos la mayor ingeniería naval privada de España y querían tener la opinión de un ingeniero naval que hablara al respecto de cómo se podía hacer la maniobra y cómo se podía solucionar este problema. Y bueno, al final eso nos permitió estar de una manera, no opinando obviamente, sino como expertos, ¿no? de cómo se podía hacer y ver que Genova era una empresa solvente y estar en un debate nacional, ¿no? Entonces, creo que esa parte de digitalización y de hiperconectividad a Genova le vino bastante bien en ese sentido. Antonio, ¿más una oportunidad que una amenaza? ¿Cómo lo ves tú? Totalmente de acuerdo. Yo creo que la hiperconectividad es una oportunidad para las empresas para ser mejores, para ser capaz de seleccionar esos contenidos, ¿no? Que te hagan diferenciarte y llegar a tu público, ¿no? Yo creo, además hemos estado hablando de los sectores con los que trabajamos, por ejemplo, nosotros, no solo el placer de haber podido trabajar con Jesús muchos años, también con la IQB, con la Asociación de Industrias, temas química, temas mineros, temas cementeros, todos tienen algo en común. Cuando tú quieres desarrollar un nuevo proyecto industrial, lo primero que tienes que conseguir es la licencia social. Ya no es como antiguamente que tú ponías el dinero y te ponías a trabajar. Eso ya pasó. Estamos en una sociedad donde la licencia social es previa a las licencias administrativas, ¿no? Pero tú tienes que saber llegar a tu público para que tu público acepte tu proyecto, ¿no? Entonces hay una serie de acciones de comunicación que hay que empezar a trabajar en ese ámbito de hiperconectividad, donde esos stakeholders, esa gente que se va a ver influenciada directa o indirectamente con tus proyectos, tienen que darte esa licencia para tú poder operar. Todo lo que sea enfrentarte o no saber seleccionar esos mensajes en ese mundo global y en ese mundo hiperconectado, te va a perjudicar esa licencia. Luego vas a tener problemas para desarrollarlo o para que esa sociedad entienda tu actividad, ¿no? Es algo tan obvio, pues, tenemos en nuestra casa agua potable, todo el mundo quiere agua potable en su casa, pero para llevar el agua potable a tu casa han tenido que hacer un obrón en la calle, han tenido que para esa infraestructura que tú necesitas para llegar al agua, pues ahora tenemos lo mismo con otra serie de industrias. Ahora estamos hablando, por ejemplo, Jesús lo contará bien, de todas las renovables, pero ahora nos encontramos que socialmente para hacer uso de las energías renovables hay que hacer una inversión en infraestructura, cambio de conciencia, cambio de rutina en buena parte de la sociedad, que la sociedad todavía no acepta o no entiende que es necesario hacer, ¿no? Todo el mundo dice, yo quiero un coche eléctrico, pero nadie se compra un coche eléctrico.
Y todo el mundo quiere que le pongan el encargador del enchufe eléctrico en la puerta de su casa, pero no me hagas obra en mi casa. Entonces hay una serie de trabajo que tenemos que hacer socialmente para que las actividades industriales, que no tienen nada que ver con las actividades industriales del pasado, que son socialmente responsables, que son las empresas donde hay que fijarse, porque están haciendo cosas sorprendentes, apostando por, creando fundaciones, apostando por RSC, haciendo unas cosas que están mejorando mucho nuestro día a día y que, hombre, que hay que poner en valor y hay que escucharla. Entonces, toda esa comunicación está para eso, para esa licencia social que nos ayuda a entender esta actividad industrial. Este trabajo en la licencia social me evoca esta metáfora tan buena, Jesús, de derribar puertas versus no cansarte de llamar, que no es lo mismo, ¿no? Claro, nunca te canses. A ver, escuchando a Cristina y a Antonio, la historia es cíclica. Ay, está encendido, ¿no? Sí, está encendido. La historia es cíclica. Si vemos el discurso del hombre desde hace 4.000 años, los conceptos se repiten. Pero no podemos negar que afortunadamente todo está cambiando. Y si cambiamos, cambiamos a mal, ¿no? El concepto VUCA no es un concepto de hoy. Si tú buscas lo que es supervivencia, adaptación y certidumbre, se da en tantas etapas de la vida que ahora está sobre eso, sobredimensionado, pero sobre el concepto de sobreinformación, ¿no? Lo que hay que buscar es reto y hay que buscar cómo. Pero siempre, lo repito, y no voy aquí de humano, hay que buscarlo siempre buscando los valores de la persona que tenemos al lado. Si no existen esos valores, pues apague, vámonos. Lo que pasa es que desgraciadamente, y ahí está esa historia que es cíclica, los valores es lo que se pierden, ¿no? Pero que nunca perdamos de vista que el cambio es necesario. Los ejemplos que ha dado Antonio ahora son necesarios, son fundamentales. Estamos en un mundo de cambio, pero tenemos que empujarnos, sumar. Porque como alguien arrastre los pies en el carro, ya sabe que esto no va a salir. Estás hablando de valores, Jesús, y esto me sirve para hilvanar con esta reflexión que quería pediros, que también planteaba a los invitados de la sesión anterior, sobre el tándem coherencia, confianza y el binomio estrategia-transparencia en el desarrollo de la comunicación corporativa, ¿no? Ese hacer a las empresas o a las instituciones más humanas, con valores. ¿Esto qué os evoca? ¿Yo te puedo hacer un giro? Por supuesto. Yo podría, más que un tándem, yo haría confianza, estrategia y confianza. Porque si la confianza, no puede haber una estrategia, la confianza de todos. Porque la estrategia es el fruto de todo. Tiene que haber un líder, pero si no está todo el mundo sumando, es imposible. Y para mí es necesario que haya ese triplete, ese triángulo. Si no, algo te va a fallar. Y todo esto, que la confianza, y volvemos un poco a lo que hemos hablado antes, ¿no? Que tiene que haber una estrategia. Y la estrategia tiene que estar acompañada de una transparencia. Como no haya transparencia, algo va a fallar. Va a fallar en tu casa o en el mensaje que vas a dar en la calle. Y la verdad, o la mentira, mejor dicho, tiene las patitas muy cortas. Y al final te pillan. Es como las crisis. Te pillan como te vean con un cierto grado de nerviosismo, de duda. No puedes engañar a tus públicos. Jamás, jamás. Hay una frase de un filósofo austriaco que dice que lo que tengas que expresar, hazlo, pero con la máxima transparencia. Pero lo que no sepas decirlo, cállate a la boca. Yo creo que la transparencia es fundamental. En una empresa transparente además genera mucha confianza. Y también hay que saber cómo contarlo, cuándo contarlo y en qué momento, ¿no? Y sobre todo, eso, Antonio también que ha trabajado en instituciones, ahí es, por ejemplo, ahí sí es fundamental la máxima transparencia, porque las empresas lo es y además está de cara a tus stakeholders, ¿no? Y a todos tus grupos de interés. Pero para eso y hacer una buena estrategia y que la comunicación corporativa funcione y que genere reputación y confianza y transparencia, es importante que la persona encargada de la comunicación tenga toda la información necesaria para que haya una transparencia que esté presente en todo momento. Y eso, por ejemplo, en las instituciones es bastante relevante, que tú estés en cada momento de todo lo que está pasando, porque si te falta una pieza de la información,
Tú eres el que tiene que explicarlo, el que tiene que contarlo. Ya falla todo. Y ya la transparencia se rompe. Si se rompe la transparencia, como decía Jesús, se rompe todo. Ya, con una vez que la rompas, no hace falta que la vuelvas a romper más. Ya no sirve. Punto especialmente sensible, ¿verdad? Sí. En el Sí, organigrama. levantarte te cuesta la misma vida. Total, te puedes escuchar lo que has levantado en... Exactamente, te destruye a ti mismo como fallo. Sí, así es. Aquí entran en juego los medios de comunicación, porque trabajamos en las empresas, en las agencias, notamos que la transparencia, sin transparencia no hay comunicación corporativa. Hoy en día los medios de comunicación, en el momento que buscan una información y ven algún atisbo de oscurantismo, de poca transparencia, es donde se van a centrar. Entonces, tú no solo tienes que informar al medio, dotarlo de información, explicarle las cosas, todo lo que lo necesiten, porque además son tu medio de cara a la sociedad, ¿no? Entonces, la comunicación corporativa también tiene un rol, sobre todo la comunicación externa, en formar a estos medios de comunicación que luego van a ser los que transcriban lo que tú haces a la opinión pública, ¿no? Entonces, los periodistas, que también hago un llamamiento a la dignificación de su profesión, que cada vez lo tienen más complicado, ¿no? Nuestros compañeros que trabajan en los medios, pues ya tienen que hacer de todo. Los medios están sufriendo pues esta hiperconectividad, volvemos otra vez a una realidad importante, y las empresas lo que tenemos que hacer es facilitarle su labor, ¿no? Entonces ahí esos huecos de empresas que no son del todo transparentes o que no lo van a pasar mal, y lo van a pasar mal para esas licencias sociales y demás. Entonces las empresas tienen que hacer mucho esfuerzo en ponerse en lugar de los medios de comunicación, que lo único que pretenden es informar. Claro, hacer su trabajo, obviamente, ¿no? Esa labor de control. Me encantará escucharos sobre el mantenimiento de una estrategia o la implementación de una estrategia en el fragor del día a día, la batalla cotidiana, pero antes, hilando con esta generación de confianza, pero cimentada en la verdad. Y tú, Antonio, hablabas de las actividades industriales hoy, que no son las de antaño, con esa responsabilidad social. Hilando con esto, tenemos muy reciente la Cumbre del Clima, esa bandera verde de la sostenibilidad, que es muy común y muy enarbolada, y no pocas voces desde los medios de comunicación también alertan sobre el greenwashing y esa preocupación meramente cosmética por el planeta y por las personas. Eso quiebra del todo el diálogo social, la confianza de los ciudadanos en las empresas, en las instituciones, en los gobiernos. Justo vosotros trabajáis en sectores con un amplio impacto en el entorno y en los ciudadanos. ¿Qué decimos sobre esto? ¿Cómo veis estas denuncias, esta amenaza? Habrá gente que exagere un poco, pero la realidad, por lo menos en los sectores en los que yo trabajo, voy a poner un ejemplo concreto, que ahora hace poco hemos celebrado la Feria de la Minería. La minería de hoy en día no tiene nada que ver con la minería, no te tienes que ir muy lejos. Yo no te digo los romanos cuando trabajaban aquí en la mina de Río Tinto. Estoy hablando de hace 20 años. La minería de hoy en día, la tecnología que utiliza la minería de hoy en día en Andalucía, que además somos referentes a nivel internacional en muchas cosas, es alucinante. Cómo se puede trabajar en una mina subterránea, cómo se puede extraer el concentrado, extraer los metales de allí, volver a meter el concentrado debajo de la tierra, impacto cero, y luego dejar la zona donde tú has trabajado mejor que estaba. No solo la zona, sino el agua que has utilizado, vuelve al ciclo mejor que lo usabas. Lo que se está haciendo en Andalucía es un referente europeo, se está viendo en las ferias mineras y viene mucha gente a ver, por ejemplo, la planta que tiene Cobre Las Cruces, o lo que está haciendo Atalaya Mining en Río Tinto, o lo que se hace en marcha, o sea, cosas impresionantes. Entonces, claro, no es greenwashing, es contar a la opinión pública cómo están invirtiendo estas empresas en ser sostenibles y en devolver el impacto que pueden hacer a la tierra mejor de que lo han encontrado. Y luego las administraciones también juegan un papel súper estratégico ahí. Ya no tiene nada que ver para conseguir una autorización ambiental ahora que hace 50 años. Ahora te piden una garantía 100% de que lo que vas a hacer es correcto, lo vas a dejar bien, y la verdad es que
ese diálogo social entre administración y empresas industriales cada vez es más consolidado. Las empresas son más conscientes de cómo tienen que hacer las cosas, con una excelencia importantísima, y más con esta coyuntura, y cómo las administraciones tienen que razonar en estos esfuerzos que están haciendo estas empresas, que también tienen que ganar dinero y que les ayudan a poner en marcha estos proyectos que están saliendo. Proyectos de referencia en Andalucía hay muchos, y que vienen inversiones muy importantes y que son modélicas a nivel de todo esto que estamos hablando. Sí, que tú reivindicas esa innovación constatable, ¿no? Correcto. En los procesos. Correcto. Una vez que rascas en estos proyectos, hay un know-how en inteligencia, un nivel de ingeniería, un nivel brutal, brutal. Y la gente, lo que pasa es que ciertos colectivos todavía tienen la percepción que la minería es como antiguamente, la minería del carbón, la minería no tiene nada que ver, o la química. Hoy en día el impacto de las industrias químicas es, cuando tú ves las gráficas en un periodo de 20 años de lo que se emitía y lo que se emite ahora, es impresionante. Y luego si a ti, muchas industrias que pues tienen autorizado emitir X, todas emiten X menos el 90%. Y invierten muchísimo en seguir disminuyendo esas concentraciones. Esa conciencia de los ODS, de cada vez impactar menos y también ser más competitivos, la tienen, y que no la tenga no va a ser competitivo. El que no apueste por eso tiene los días contados. Muchas gracias. A ver, por aquí. A ver, el ecolavado o el ecopostureo es de siempre. Ha existido siempre, ¿no? Lo importante es no hacerlo. Repito una frase que he dicho antes, la mentira tiene las patitas muy cortas, ¿no? Teniendo una estrategia y conformado a todo, no tienes que tener miedo a nada. Yo me encuentro muy orgulloso del trabajo que hacemos en la empresa en la que estamos. Hemos sido líderes desde hace años en muchos temas. Estamos ahora hablando de lo que es la transición ecológica. ¿Qué pasa? ¿Que ahora todo el mundo nos vamos a montar un carro? Antes no hemos hecho nada. Claro que hemos hecho muchas cosas. Nosotros tenemos una declaración, fuimos la primera refinería, en el caso de Huelva, que tuvo la EMAS, que es una certificación ambiental, la primera de España, pero es que el año pasado la Comunidad Económica nos reconoció por tener y por seguir anunciando, presentando, exponiendo y debatiendo esa declaración ambiental todos los años. ¿Con quién? ¿Conmigo mismo? No. Con todos los grupos de interés. Empezando con los trabajadores, por supuesto con los periodistas y después con todos los grupos de interés. Y abriendo una cuenta corriente de aquello que leas y que no entiendas o entiendas a media, por favor, llámanos. Intentaremos explicarlo. Para mí es un orgullo, pero un orgullo porque todos estamos en ese mismo carro. Y aparentemente no hay nadie arrastrando, ¿no? Al contrario, todo el mundo empujando ese carro para que tengamos notoriedad y que la reputación sea la más alta. Es un ejercicio de honestidad brutal, ¿no? Lo es, pero hay que hacerlo. Hace unos días, y Antonio lo conoce, yo también porque me encanta la palabra que ha dicho Cristina de educar, ¿no? Formar es muy bonito, es precioso, ¿no? Si tú tienes algo que no conoces de mí, ven a mi casa. Yo te enseño los rincones. Exactamente. Entonces, para mí no hay nada más bonito, ojo, lo digo abiertamente, me genera una tensión bárbara, ¿eh? No hay nada más bonito que crear una jornada de puertas abiertas. Que la población venga. Y este año, porque uno no se conforma y el COVID ha sido muy cruel, y nunca puede bajar la guardia. Como baja un día la guardia, ya sabe que tiene terreno que recuperar, ¿no? Este año hemos creado una jornada que en algunas refinerías ha funcionado mejor, en otros parques energéticos ha funcionado peor, ¿no? Es que en vez de los de comunicación seamos los que demos el discurso, sean los propios trabajadores que se traigan a su familia, a sus vecinos y a sus amigos. Que ellos sean los que lideren el mensaje de la compañía en su núcleo. Si hacemos ese nodo, sumamos nodos o sumamos eslabones, componemos una red tremenda, ¿no? Entonces estamos educando a la sociedad cercana de lo que somos y lo que hacemos, ¿no? Y yo creo que eso es muy lindo. Yo por alusiones a la ingeniería, ¿no? Y a los nuevos proyectos que se están desarrollando en las refinerías o en
o en la minería y demás, nosotros uno de nuestros lemas más importantes es crear proyectos sostenibles e innovadores que ayuden a cambiar el mundo, ¿no? Porque para eso están los ingenieros, para inventar y desarrollar nuevos proyectos que mejoren. Y todos los proyectos en los que trabajamos a día de hoy, todos los I+D, en los que trabajamos también de la mano de CTA, de CEDETI, de muchas asociaciones más, son todos, el objetivo es ese, que sean sostenibles, porque como decían mis compañeros, es que si no, no estás, o sea, no te lo van a permitir ya, es una cosa que se viene trabajando desde hace mucho tiempo, porque si no, ya no estarían ahora mismo funcionando. Y el mensaje en ese sentido nuestro es absolutamente verde. Trabajamos en plantas por todo el mundo, en Hong Kong, en Londres, de Waste to Energy, generamos cruceros sostenibles, porque también trabajamos en naval, la digitalización de las cosas, que también es una parte sostenible, y luego incluso también una parte nuestra en la que trabajamos es defensa, que es un tema a lo mejor más controvertido, pero realmente no lo es, porque finalmente hacemos las fragatas más importantes y más digitalizadas y más rompedoras que se están haciendo, las está diseñando Genova. Y bueno, eso es un orgullo, porque al final la defensa es una parte muy importante del país, y no solo estamos hablando de temas de guerra ni nada de eso, estamos hablando de misiones humanitarias, y hay que estar en eso, ¿no? También, pero se hace de manera, todos cruceros sostenibles, y en esa línea, porque creemos que es lo que hay que trabajar, y sobre todo la parte de digitalización, que al final está dentro de la sostenibilidad. Te voy a comprar la palabra, Jesús, ante ese ecopostureo, ante alguna sospecha de ecopostureo, en cualquier caso, la culpa la tendríamos nosotros mismos, Claro. ¿no? Las propias empresas, Claro. las propias instituciones, porque esas ideas preconcebidas, ¿no? Si son erróneas, debes derribarlas tú, ¿no? Siempre tenemos que volver al autoexamen, ¿no? Efectivamente. O sea, no. Por eso, si eres transparente, no tiene por qué llegar al ecopostureo, ¿no? Nunca, jamás. Pero tiene que ser transparente todos los días del año. Ahora sí, en el día a día, todos los días del año, en el fragor de la batalla diaria, ¿no? En el terreno de las oficinas en las que nos movemos y se mueven quienes nos acompañan. ¿Cómo se llena, como decíamos el martes pasado, ese depósito de confianza que es la reputación en el día a día? ¿Cómo se trabaja en lograr esa percepción sostenida en el tiempo sobre tu empresa, fundación, partido, sindicato, en mitad de las prisas cotidianas y de la falta de recursos que está también muy generalizada, ¿no? En los departamentos de comunicación? ¿Cómo se hace esa magia? Bueno, se hace poco a poco. Yo, Con paciencia. Son nuestros clientes, bueno, ellos saben, los que trabajan con nosotros y con otras agencias, lo que quieren es precisamente alcanzar ese nivel de reputación que ellos creen que necesitan, ¿no? O que se merecen, ¿no? Nosotros siempre en las agencias decimos que se puede tardar 20 años en llegar a un nivel de reputación importante y 5 minutos en destrozar esa reputación, ¿no? Ahí volvemos a la transparencia y demás, a que todo el mundo sepa que nadie está exento de una situación de un accidente, de una crisis que pueda destrozar esa reputación, ¿no? Entonces no solo es difícil llegar, sino que luego tienes que hacer un esfuerzo aún mayor para mantener ese nivel de reputación, ¿no? Todos vemos esas gráficas que vemos en internet, que se ven las marcas, los niveles de reputación, cómo van oscilando a través de los años, y vemos que muy pocas empresas se mantienen siempre arriba, ¿no? En España hay casos de empresas punteras, como pueden ser las empresas que me acompañan aquí, que son referentes, que tienen un nivel de reputación constante durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hacen las cosas bien, porque se preocupan de todos sus clientes, de todos sus stakeholders, de utilizar las mejores tecnologías, de informar a todo el mundo y luego, por supuesto, de hacer productos de una calidad impresionante y competitivo, ¿no? Y conseguir también hacer todo eso y ganar dinero, que eso también es importante en las empresas, lo vuelvo a decir, ¿no? Que es importante también saber que las empresas invierten mucho y invierten no solo en su reputación, sino invierten en la calidad de todo lo que hacen, ¿no? Entonces, ¿cómo se llega a ese nivel de reputación? Pues eso, haciendo las cosas bien en el día a día, planificando bien, tratando bien, teniendo una buena gestión de recursos humanos, una buena gestión de personal,
y, por supuesto, una buena gestión de comunicación. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Desde cerca, desde Genova, Cristina? No voy a cantar, pero voy a recitar la letra de una... Como soy mayor que vosotros... Canta. ¿Os acordáis de una canción que se llama La mala reputación, que era de Georges Brassens, y la cantaba sobre todo en el año 73 Paco Ibáñez, ¿no? Decía, en mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación, haga lo que haga, todos me lo consideran mal. ¿Cómo hay que hacer lo contrario? Con constancia. La constancia y esa transparencia que estamos repitiendo y que no nos cansemos nunca de repetir, es lo que te va a dar la notoriedad. Yo pongo tres cuestiones que son fundamentales ahora. Lo que es el propósito, el lugar de tu trabajo y la humanización de la cúpula que te dirige. ¿El propósito qué es? Que tu empresa tiene que ser, sí o sí, responsable y sostenible. ¿Por qué? Porque en el momento que tú engañes, los grupos de interés te van a pillar. Ese es el propósito. Y que sea constante, que sea nuestra Biblia, nuestro catecismo, nuestros 10 mandamientos. El tema del lugar favorito, lo que se llama ahora el salario emocional. Vende tu casa, pero que realmente que sea verdad. Que el trabajador venda su casa. Si está contento el trabajador, la fuga de talento no se va a producir. Y eso es lo que queremos todos, ¿no? Que la fuga de talento no se vaya. Y lo que es la humanización de la cúpula. Si arriba tenemos gente humana, no altiva, eso corre aguas abajo. Llevamos 1 hora y yo pudorosamente apenas hablo de no he dicho el nombre de mi empresa, ¿no? Pudorosamente, ¿no? Quiero ser siempre muy pudoroso en la forma del trato, ¿no? Desde hace 10 meses tenemos un CEO nuevo, que es holandés, que no sabía 2 palabras de castellano. Y hoy me gustaría que lo conocierais. Se ha empeñado en hablar castellano y de la manera que trata al trabajador. No se queda en Madrid, no se queda en Londres, no se queda en Holanda si viene. Cada mes intenta viajar a los centros industriales. ¿Para reunirse con la dirección? Sí. Pero para ponerse el traje de romano y hablar con los trabajadores. ¿Cuántos millones cuesta en la mentalidad de un trabajador que un CEO le hable de tú a él? Eso es precioso. Y el ánimo que nos da para que entre todos conquistemos ese reto que se llama la transformación digital, que es transformar lo que es una refinería en un centro energético. El petróleo no se va a ir, pero vamos a hacer hidrógeno verde y biocombustible. Y el biocombustible no es una cosa mágica que ha salido ahora, que nosotros hacemos biocombustible desde el año 2002. Pero vamos a hacer un biocombustible mucho más sostenible. Y el viernes lanzaremos aquí en Sevilla, que va a ser un hito europeo, un queroseno, un combustible sostenible, y va a ser un hito a nivel europeo, sobre todo en el sur de Europa, porque van a zarpar, que eso es de los barcos, van a despegar aviones desde Sevilla con combustible sostenible. Así que eso es una buena noticia. Nos has dejado servida la primicia. No primicia porque ya están los medios de comunicación, ¿no? Así que... Pero va a ser un tema lindo de lo que es esa transición, y una transición que, lo repito, puede haber mucha inversión, pero no hay nada más lindo que el talento del trabajador para hacer esa innovación. Bueno, pues vamos a hablar también de ingenieros. comunicación interna. Está quedando claro, Cristina, que bueno, es ese músculo, esa constancia, esa perseverancia del profesional de la comunicación o del profesional que se desarrolla en el ámbito del diálogo social, las relaciones institucionales, esa categoría personal marca mucho, ¿no?, la consecución de una estrategia a largo plazo. En nuestro caso, y además también viene al hilo, ¿no?, de la reputación, de nada te sirve sacar noticias positivas en prensa constantemente si tu comunicación interna de tus trabajadores van hablando pestes, perdón la expresión, de tu empresa. O sea, tú necesitas que tu mejor altavoz son ellos.
y que ellos sientan que son parte de la casa, que son parte de esa estructura, que son importantes. Y esos son pequeños detalles del día a día lo que hace, desde una persona de la cúpula que sea así, hasta tenerlos en consideración y a lo mejor antes de hacer un balance de los resultados del año, comunicárselo a ellos 5 minutos antes, que no te cuesta nada, ¿sabes? Entonces, creo que son pequeños gestos que puedes tener con la empresa, aparte de, por supuesto, hacer muchas jornadas internas, mucho trabajo interno, mucho evento interno que los agrupe y que haga fuerza y unión, ¿no? Porque al final todo el mundo lleva el mismo mensaje. Y a mí me encanta cuando me vienen a buscar gente de la empresa, pues tenemos muchas personas también en inspección de barcos y demás, me dicen, oye, necesitamos más polos con el logo de Innova, porque yo me siento muy corporativo y me gusta llevarlo. Y bueno, me encanta despliegue de polo, despliegue de pegatina y todo lo que sea necesario, porque al final es muy importante y que ellos además se sientan orgullosos de llevar el logo de la empresa. Yo creo que ese es la mejor reputación que puedes tener, incluso a la hora de buscar talento, porque es verdad que las compañías a la hora de sacar puestos y posiciones de empleo también tiran mucho de la gente dentro de la empresa, de quien puedan conocer, de recomendaciones de personas de su propia promoción y que alguien de la empresa te diga, oye, vente a la mía, que es muy buena, vas a estar muy bien, hay buen ambiente, es mucho mejor que cualquier cosa que tú puedas hacer externamente. Creo que es un valor importante. Incorporando aprendizajes de Sí. este ciclo, se puede resumir en esto que comentábamos de superar el miedo ambiente, ¿verdad, Reyes? A trabajar el medio ambiente que hay en una plantilla. Antonio, ¿no? Que no sea mero maquillaje, ¿no? Hablábamos de una comunicación osmótica, ¿no? Que va también de dentro a fuera. No sé si Andrés y Valentín, ¿hay alguna pregunta en el chat que queráis que lancemos? Pues en principio no tenemos nada, ¿eh? No, No, parece que está todo muy claro. Bueno, pues seguimos adelante. Por favor, compañeros también aquí presentes, tenéis a vuestra disposición un micrófono si queréis lanzar alguna pregunta o alguna reflexión a nuestros invitados. Peligros, amenazas para la comunicación corporativa que observáis en nuestro entorno. Os he visto muy valientes con la cuestión de la hiperconectividad, viendo más los pros que los contras. En este caso, me gustaría escuchar una reflexión sobre esta polarización de los discursos que tenemos en este entorno de incertidumbre, las fake news, también ese laberinto de canales y de plataformas de la información para llegar a nuestros públicos. ¿Cómo veis este mapa de peligros, si se puede llamar de esta manera? Hay muchos peligros, ¿no? Ya Jesús lo ha apuntado, el tema de las crisis corporativas, ¿no? Yo creo que el mayor peligro para tu comunicación corporativa es no prevenir o no planificar bien una gestión de crisis. Hoy en día yo creo que la mayoría de las compañías son muy conscientes de que te puede venir una crisis por cualquier frente, no solo por un accidente o por cualquier cosa de terceros que te pueda afectar, sino que también te puedes sufrir un ciberataque, te pueden robar documentación, o sea que tu reputación se puede ir al traste por muchos frentes, ¿no? Entonces yo creo que a nivel de comunicación corporativa es súper estratégico prevenir en ese aspecto. O sea, tienes que tener un buen plan de comunicación, que ya se ha apuntado aquí, pero hay que hacer una buena formación de portavoces, hay que hacer un buen plan de comunicación y hay que ensayar. Hay que hacer muchos simulacros de crisis porque nadie está exento de sufrir cualquier tipo de crisis, ¿no? Y no solo ensayar, sino que luego hay que actualizar esos planes de comunicación constantemente, porque la realidad de esa hiperconectividad va cambiando, yo te diría que a diario, cada mes. Entonces los peligros a los que nos enfrentamos son distintos un mes tras otro mes, la realidad es distinta, ¿no? Sobre todo por ese nivel de ruido que tenemos en la sociedad, ¿no? Entonces hay que cuidarse bien, no solo de tener un plan de comunicación, de tu argumentar, hacer las cosas bien en el día a día, sino también estar prevenido para cualquier casuística que te pueda pasar y reaccionar rápido para proteger tu reputación, porque te la pueden hundir sin que tú hayas sido el culpable, sin que tú hayas tenido
la culpa de lo que ha sucedido, ¿no? Capacidad de reacción y reacción con templanza. Exacto. Con serenidad siempre. Claro, exactamente. No ponerse nervioso, tener claro a quién hay que dirigirse, cómo hay que dirigirse, esos tiempos de la comunicación. Entonces, mientras más casuísticas ensayes, conozcas y profundices, mejor vas a ser capaz de reaccionar ante cualquier contexto. Que nadie está exento de que te pueda pasar. Por eso, Patricia, perdona, por eso es la importancia del manual, porque te dirige, ¿no? No improvisas. Y repito, la cintura es importantísima en momentos clave, ¿no? Pero si sabes lo que tienes que hacer, y tomo la palabra que ha dicho Antonio, simulacros, no te canses. No te canses, porque siempre puede haber una probabilidad que desconozcan. Para mí, para mí hay un peligro en el diálogo social, lo que es la comunicación, que es mirarse al ombligo. Si te conformas con lo que tienes, mala cosa, sube un peldañito, no es egoísmo, es ser un poquito mejor. Miro a ellos porque me conocen un poquito. Yo soy hijo de Gutenberg, no soy hijo de las redes sociales. Y las redes sociales, bien actuadas, es maravilloso. Todo lo que venga bueno es sumar. Pero que no perdamos nunca, repito, el ojo a ojo, el cara a cara. Esa es la comunicación. Ese es el entendimiento, ¿no? Y eso constantemente. Después que vengan todas las transformaciones, todos los cambios, que son sumas. Y todo lo que sea sumar es bienvenida. Querida Paola, ve cogiendo el micro si eres tan amable y preséntate tú misma. Vamos a romper aquí esta cuarta pared. Creo que sí funciona, seguro. A ver. Pero bueno, sí he interrumpido simplemente porque me gustaría, si es posible, y por no romper un poco, casos prácticos, o sea, situaciones que os habéis encontrado y de qué manera os habéis enfrentado a ellas. ¿Por qué digo esto? Porque me parece espectacular, son grandes empresas, creo que lleváis muchísimo tiempo trabajando con ellos en esto de la comunicación, pero yo me encuentro muchas dificultades a diario para educar. Eso que decía Cristina Nando, ¿no? Se me parece fundamental. Pero punto número 1, incluso los directivos, ¿no? Entonces, no sé en qué punto estáis vosotros, creo que estáis muy bien, habéis trabajado muchísimo y no sé si... Creo que no se oye del todo Sí, bien. me dicen por chat que no se oye el micro. Vamos a repetir. Gracias, Andrés, por el aviso. Claro, aquí estamos escuchando perfectamente. Sí, claro. Bueno, pues nada, Paula Luna, de Agrodetic Comunicación y bueno, pues fundamentalmente lo que quería era conocer alguna situación a la que os habéis enfrentado y de qué manera, qué medidas habéis tomado para solucionarla, ¿no? Algún caso práctico, si es posible. ¿Por qué? Porque me encuentro en muchas situaciones en las que los directivos o no tienen tiempo. Cuando habláis de esos simulacros, a mí me cuesta mucho que me dediquen tiempo para planificar, para anticipar, para simular, para ver todos los escenarios posibles, ¿no? Entonces, bueno, me fascina que lo hayáis conseguido y por favor, decirme cómo, porque a mí todavía me cuesta mucho, lleva su tiempo, ¿no? Y entiendo, bueno, que en grandes empresas como la de vosotros, que además tenéis un equipo de comunicación, pues bueno, pues puede resultar algo menos difícil, ¿no? Pero situaciones que os habéis encontrado de crisis, de dificultad, de esas amenazas, ¿cómo habéis actuado? Pero me gustaría, ¿cómo habéis actuado con el equipo directivo? ¿De qué color la quieres? Buena respuesta. Yo, por suerte, por desgracia, me he enfrentado a muchas situaciones de crisis de todo tipo. Desde brotes de listeriosis de empresas de alimentación hasta incidentes industriales con, por desgracia, fallecidos, con destrozos mayúsculos, cosas sencillas o crisis que han empezado de una forma nimia que luego se han complicado mucho, a lo mejor amenazas de cierre de clubes sociales, muchísimo. Pero todas las crisis tienen un denominador común. Si sabes gestionarlas y la empresa ha actuado siempre de buena fe, al final todos los interlocutores los entienden. Y mientras más rápido des solución a esas crisis, antes conseguirás recuperar ese nivel de reputación que tenías antes, ¿no?
o incluso más, hay crisis que te permiten mejorar tu reputación, ¿no? Esos son casos más excepcionales, pero un contexto de crisis te puede ayudar a ser mejor, ¿no? Porque yo tengo empresas que he trabajado, yo que sé, por ejemplo, de alimentación, vamos a hablar un caso concreto que no está industrial, ¿no? Pues tú en tus propios análisis pues detectas un brote de algo tóxico que te impide vender un producto, ¿no? Pues esas RSC, esas empresas responsables son las que notifican a Sanidad y son las primeras interesadas en retirar ese producto que puede ser perjudicial para la salud humana del circuito, ¿no? Entonces, si tú has hecho las cosas bien, pues tú sabes dónde están todos tus productos que tienen esta molécula, por ejemplo, tóxica, ¿no? Entonces tú informas a la administración viene, te pide todos los papeles, tú lo tienes, te haces la cadena, retiras, informas. Por eso volvemos a los canales de redes sociales. Es muy importante estar en redes sociales y que te reconozcan como interlocutor válido. Tener una buena página web actualizada, unos buenos canales de redes sociales. ¿Por qué? Porque el tío que se encuentre el producto, un yogur, un no sé qué, un salchichón, con esa idea que es de ese lote, pues quiere informarse si eso es malo, qué le va a pasar, si me voy a morir, si me va a doler la barriga. Pues mientras más transparente sea en esa gestión de comunicación, pues menos va a sufrir tu reputación. Retiras el lote del mercado, atiendes si ha habido algún incidente a nivel de sanidad, te pones en contacto con la familia, les ayudas, les no sé cuánto, y luego trasladas todo lo que vas a hacer para que eso no se repita. Y también trasladas que ha sido tu responsabilidad y tu saber hacer el que ha detectado eso, que no ha pasado por ahí, ¿no? Entonces, eso es un caso específico. Pues, ¿qué ha pasado? Porque ese tipo de empresas tenían todos esos protocolos hechos y han sabido reaccionar. Y si no lo tenían, te aseguro que a partir de ese momento lo tienen. Porque le ven las orejas al lobo. Dice, es que, aunque yo ya haya hecho todo bien, si yo ahora me pongo a dudar, si tengo que responder, si tengo que avisar a Sanidad, si todo eso juega en contra de tus intereses. Porque tú estás obligado a hacer una serie de cosas que a lo mejor en ese momento no eres consciente. Pues si tú eso no lo has ensayado y no lo has hecho, por muy bien que hagas los productos de alimentación, pues te pueden cerrar el chiringuito. Y a lo mejor no has hecho nada mal, simplemente lo has comunicado mal o lo has gestionado mal. Por eso es tan importante como que tu materia prima sea buena, como que tus envases sean buenos, como que seas capaz de reaccionar ante cualquier coyuntura como esta. Eso en ese contexto. Luego te puede pasar que alguien te meta una denuncia falsa y obligan a cerrar tus instalaciones. Pues es lo mismo. Si tú sabes cómo montar un gabinete de crisis, si tú sabes cómo categorizar esa crisis, pues sabrás cómo reaccionar ante ese nivel de crisis, ¿no? Tendrás que hacer una serie de decisiones, a quién tienes que reunir y cómo tienes que ir comunicando. Todo eso, mientras más claro lo tengas, más vas a salvaguardar tu reputación, ¿no? Entonces, pues, te puedo poner casos, por ejemplo, una crisis, un cierre de una mina. Nosotros hemos cerrado una mina. Si tú no sabes cerrar una mina, el contexto de crisis puede ser mayúsculo, pero toda actividad industrial tiene una fase. Y si tú estás extrayendo mineral de un sitio y se acaba, por lo que no puedes prolongar la vida útil de una mina si no hay mineral, ¿no? Pues tienes que clausurar la mina. Entonces, una clausura de una mina pues conlleva despido, conlleva una serie de actuaciones que si no lo haces bien puede ser un problemón a nivel de reputación, porque tú como empresa minera pues vas a abrir otras minas, tienes otros intereses y tienes que hacer las cosas. Claro, si tú despides a la gente que ya sabe que la iba a despedir, pues no hay ningún problema. Pero eso socialmente lo tienes que ir contando, lo tienes que preparar. Pues esas situaciones las hemos vivido, hemos ayudado a empresas a hacerlo, igual que otros contextos que te puedes encontrar. Y las empresas normalmente cada vez más son muy sensibles a hacer estas cosas bien, porque hay mucho en juego. No solo tu reputación, sino también tu negocio. Por su propio beneficio. Vamos a seguir con el valor de los ejemplos concretos y de lo vivido en primera persona. Perdón, no, por favor. Yo simplemente quería hacer referencia, no tanto como ejemplo concreto, sino a la pregunta de Paola, que yo también entiendo que por la parte que ella se dirigía, que es a la parte de la dirección, ¿no? De cómo hacer
que dirección, en el caso de lo que comentaba Antonio, obviamente, pues sí, en una mina, en ciertos sitios saben a lo que se expone, ¿no? Y es complicado. Pero yo creo que al final el mensaje para que la dirección, ¿no?, esté un poco pendiente de ese plan de crisis y que atienda en tiempo y forma, yo creo que es cuando has dicho la gran frase de cuando le ven las orejas al lobo. O sea, no hay otra, ¿no? Porque al final nosotros a lo mejor lo vemos venir antes porque estamos en comunicación, en contacto con los medios, sabemos por dónde puede venir todo, las redes sociales lo tenemos mucho más cerca y somos más conscientes a lo mejor de ese peligro. Y en dirección a lo mejor están en otros menesteres, pero sí es verdad que yo creo que cuando hay un pequeño conato, está bien tenerlo todo preparado para decir, mira, esto es de lo que te hablaba el otro día. Nada como una buena formación de portavoces y poner a 3 directivos en un contexto complicado. Sí. Total. Te lo dan, Claro. pero tienes que convencerlo porque las actividades de formación de portavoces luego en las evaluaciones de la formación suelen ser las que más notas tienen. Porque los directivos se creen que están preparados para hablar con los medios, que se creen que están preparados para muchas casuísticas, pero cuando lo ponen en una rueda de prensa con periodistas incómodos, metiéndole el dedo en la llaga, y en lo que ellos saben que tienen debilidades, tiemblan, tiemblan, y dicen, bueno, esto vamos a empezar a tomárnoslo en serio. Y cuando ven esas típicas casuísticas que no están preparados o que tienen que saber reaccionar para que no sufra su compañía, es cuando te dicen, coño, vamos a actualizar el manual, que esto es importante, y luego te dicen, y vamos a hacer simulacros, porque yo me quedo más tranquilo. Por lo tanto, es nuestra obligación como agencia meterlos en esa coyuntura para que vean los riesgos de no hacer las cosas bien. Sí, Reyes, adelante, aquí está el micrófono. Mientras coges el micrófono va a aportarnos Jesús. El otro día, en una reunión muy particular, de pocas personas, valoraron cuál era la función de nosotros. Y cuando acabaron, dije, ¿por qué no me lo decís más veces? Tanto trabajo cuesta decir lo bueno que hacen. Yo creo que nosotros debemos decir, todos los que estamos aquí, Jolín, tenemos un oficio precioso y lo hacemos bien. Tenemos que tener un valor fundamental en la empresa. Yo he vivido muchas crisis, de todos los colores. Unas muy buenas y otras, lo digo a boca llena. Yo cuando doy alguna charla de crisis no tengo ningún problema en decir la verdad, y otra que ha sido un fracaso. Lo importante de una crisis es que todo el equipo, todo el gabinete de crisis tenga el mismo mensaje, pero todos tengan la misma formación. Como haya una falla entre el comunicador y el director de la operación, apaga y vámonos. Voy a poner muy difícil. Imaginaos que tú quieres salir al ruedo y te dicen que no es el momento. ¿Sabrá alguien mejor que nosotros cuándo tenemos que salir? ¿Sabrá alguien mejor que nosotros qué mensaje hay que dar? Lógicamente, estamos en la escucha continua para coger el mejor mensaje. No tenemos la formación para hablar de ingeniería pura, pero sí para escuchar y poner ese mensaje que se entienda. Yo voy a poner un caso de éxito, y lo digo abiertamente, no me corto. Un caso de éxito, yo estaba recién llegado a la compañía, a Cepsa, y fue en octubre del 2001, 20 y tantos días después del atentado de las Torres Gemelas. 7:30 de la tarde de un lunes, no se me olvida. Yo en mi casa, yo tenía a mis hijos recién nacidos, y me llaman de fábrica, vente para acá. Yo cuando iba a la fábrica, yo veía una columna de humo y de fuego que era la Torre Gemela. Era tan alta como una de las Torres Gemelas. Lógicamente, hemos hablado de calma. Sin calma no llegamos a ninguna parte. Yo en ese tiempo tenía una jefa de comunicación que me enseñó muchísimas cosas y decidimos hacer una estrategia basada en el manual, pero con un hándicap. No estaba nuestro líder, no estaba el director, no estaba ese director que desde cuando esto no era moda, cuando la responsabilidad y la sostenibilidad no eran moda, él nos echaba a la calle, no te quedes en el despacho. Y eso es fundamental.
¿Cómo lo hacíamos? El fuego es que había prendido un botellón que era de butano. Claro, nosotros pensamos en el butano, pensamos en el butano de nuestra casa. ¿A quién tiene que preguntarle? Pues, lógicamente, a los técnicos y, sobre todo, a la gente de seguridad. El incidente duró 12 horas, porque la mejor medida de seguridad, una vez que tú activas el PEI, que es el Plan de Emergencia Interno, una vez que tú activas el PQ, que es el Plan de Emergencia Externo de Huelva, que tienes a una policía, a una Guardia Civil, a unos sanitarios de Sevilla, unos sanitarios de Huelva, a la subdelegación del Gobierno, que es del Estado, a la delegación del Gobierno de Andalucía, cuando tienes todo el mundo activado, estás ya buscando todo eso para que todas las piezas del ajedrez estén encajonadas. Pues, ¿qué decidimos? Cuando sabemos qué es lo que ha pasado y que va a durar 12 horas, decidimos con la delegación de la Junta de Andalucía a la 1h30 de hacer una rueda de prensa. Una rueda de prensa a las 8:30, 9 menos cuarto de la noche, de un mes de octubre. Yo en mi vida, y hace 20 años, hace 22, casi 22 años de esto, en mi vida había visto tantos periodistas. Claro, uno que solamente en aquel tiempo trabajaba en Huelva, conocía las caras de los periodistas de Huelva, ¿no? Pero yo veía cara y digo, ¿de dónde salen? Y no existían las redes sociales como ahora, con la fuerza de ahora, ¿no? Claro, todo el mundo pensó que era un atentado. Pues no hay nada mejor que encontrar a la persona exacta cuando te falla ese líder que hablaba antes, ¿no? Pusimos como portavoz al subdirector. Un subdirector, un señor maravilloso, con una cultura extraordinaria, 5 ingenierías, 5 idiomas, pero que te explica, como me explicó a mí, que una torre de destilación, es decir, donde los productos se sacan de la columna para que se llame butano, propano, gasóleo, fuelolio o gasolina, me la explicaba cómo se hace un gazpacho, con los ingredientes del gazpacho. Bueno, pues este señor explicó la rotura de ese botellón, que era fuego nada más, y los bomberos, tanto los nuestros como los del consorcio, como los de Huelva, lo que estaban era refrescando. Y no se podía apagar directamente porque era peligroso. Lo más fácil era que quemase hasta que se agotase. Pues lo explicó como si fuera el serpentín de un, ¿cómo se llama esto? De un tirador de cerveza. Y todo el mundo lo entendió. Y lo hicimos de la mano de la administración. Y lo hicimos de la mano de un alcalde, en este caso el de Palos, que explicó a la población que evitara el miedo, porque todo estaba controlado. Por eso digo, la importancia que tiene el diálogo continuo. Y nosotros, que nuestro mayor peligro, lógicamente, es el fuego ante una crisis, pues lo que hacemos es tener mucho diálogo con la administración. Y sobre todo, y cojo la palabra de Antonio, simulacro. ¿Contigo mismo? No. Contigo mismo siempre, cada día. Yo hago ejercicio de contraincendio y me visto de romano y cojo una manguera, pero lo hacemos también con los bomberos del consorcio, de Diputación y con los del Ayuntamiento. Y siempre de la mano del Estado y del Gobierno de la Junta de Andalucía. Gran crisis, gran gestión. Gran gestión, que me enorgullezco porque después 2 periódicos, no de Huelva, que sería lo lógico, 2 de Sevilla, alabaron la rapidez en comunicar. Porque hicimos una rueda de prensa, pero de verdad, no exagero ni miento. Hasta las 2 de la mañana lanzamos cada 1h30 notas de prensa de todas las novedades. Pero a las 7 de la mañana, cuando ya el peligro no era tal, acordonamos la zona y dejamos entrar a todas las cámaras, con todos nuestros equipos, con los explosímetros, para que no hubiese nada, pero para que todo el mundo supiera lo que había ocurrido. Y eso es transparencia. Yo voy a retroceder un poco en el tiempo, porque hablando de esta yo recuerdo cuando trabajaba en el Ayuntamiento de Sevilla, no sé si os acordáis de la ciclogénesis explosiva que hubo un año. Yo recuerdo que yo estaba era un puente, estábamos todos, bueno, pues el equipo de guardia, digamos, ¿no? Y de repente se aparece una ciclogénesis explosiva de la cual yo no sabía escuchar en mi vida lo que era una ciclogénesis explosiva. O sea, para empezar me tengo que enterar de qué es eso. Y luego, bueno, pues tenemos que poner a equipos importantes a hablar de esto, porque es que había un poco de pánico en la ciudad, porque es que volaba todo, no paraba de llover y Sevilla no es una ciudad donde haya un clima extraño. Entonces recuerdo que tuvimos que lo primero informarnos de lo que era, luego
lo que comentaba Jesús, ¿no? Unirte a todos los cuerpos de seguridad, bomberos, policía local, que todo el mundo hiciera un balance de lo que había y sobre todo quitar ese miedo que había, ¿no? Porque al final es el miedo que tiene la gente. Tuvimos que mandar notas de prensa cada 2 por 3, pusimos a un meteorólogo a explicar lo que era. En fin, que al final era apagar ese fuego y saber que todo estaba controlado, que los servicios municipales estaban trabajando en ese momento, que además duró 2 días, que fue terrible, y que además no había por qué tener miedo porque todo estaba controlado, que al final era apagar ese fuego del miedo, ¿no? Y que se estaba gestionando todo de forma correcta. Pero es que me he acordado ahora al hilo del desconocimiento ¿no? Que te dijeron que era como un serpentín, ¿no? Para explicarlo, pues. Y todo Hicieron una cosa parecida. Una palabra técnica y todo a nivel de todo. Pero yo tengo que explicar, o sea, tenemos que explicar lo que es una ciclogénesis, porque la gente no lo ha escuchado, ¿no? Magnífico ejemplo. Y sí me gustaría, Patricia, Sí. perdóname porque se me ha olvidado, tras una crisis no conformaros. Nos exigimos, de verdad, es fundamental. Si te divorcias de tu pareja, pregúntate por qué te divorcias. Si tienes una crisis de lo que sea, pregúntate por qué ha ocurrido. En el caso que he puesto de ejemplo, he puesto el ejemplo positivo, no he puesto los ejemplos negativos. Al mes, cuando tuvimos el informe de qué había ocurrido, convocamos a los medios de comunicación. Y nos fuimos despacho a despacho, de todas las autoridades, de todas las administraciones locales, provinciales y regionales, para explicarle cara a cara qué había sucedido. ¿Por qué? Porque el índice de probabilidad siempre hay algo que se te escapa, y esa probabilidad no estaba. A partir de ahí hicimos un estudio con una famosa ingeniería de aquí de Andalucía, que era buscar todos los supuestos de crisis que se puede generar. Ojo, no solamente operativas, sindicales o de lo que más me gusta, que antes hablábamos, ¿verdad?, de la fundación. Buscar todos los supuestos porque en cualquier etapa de tu vida, en cualquier situación, te puede surgir una crisis. En cualquier momento. Antonio, tú que has tenido también una trayectoria excelsa en el ámbito de la administración pública, bucea a ver ahí en tu memoria, sabes que es una de las preguntas que tengo, de alguna gestión de crisis con tus públicos, con los ciudadanos, con los andaluces, de la que salieses, no te digo ya victorioso, sino con aprendizajes. Sí, si no. lo tienes ahí en tu Una cabeza, crisis nunca se sale victorioso. se sale. Yo me acuerdo un 24 de Caer en la agosto. autocomplacencia, ¿no? Siempre, el ombligo nunca. Un 24 de agosto paseando por la playa y lo típico justo a las 2 de la tarde, pues las crisis nunca pasan un lunes a una hora, siempre pasan de vacaciones, un viernes a las 3 de la tarde, un domingo por la mañana, que tienen la comunión. Las crisis siempre pasan en el peor momento, ¿no? Y pues me llaman, oye, que ha salido en portada de un periódico de aquí de Sevilla que la ciudad de la justicia va a ser en tal sitio. Claro, no hay tema de actualidad, agosto, Sevilla, pues se forma aquí la de Dios, porque es una filtración, ¿quién lo ha filtrado? Se forma en crisis, gabinete de crisis, todo el mundo dejamos la playa y nos vamos a la administración de turno a analizar el tema. Pues bueno, pues al final acabó hablando el presidente sobre el tema, fue una filtración, hubo que gestionarlo y se gestionó, me acuerdo, de una manera bastante razonable. O sea que las crisis se pueden explotar desde un titular, una buena labor periodística que busca una fuente y te saca una información que a lo mejor tú ibas a lanzarla X más para adelante o se estaba debatiendo y te la encuentras de cara, ¿no? También tú tienes que cuidar que no se filtren esas cosas, ¿no? También es importante, ¿no? Y crisis administrativa, pues hemos tenido huelga de la administración pública de funcionarios, hemos tenido de profesores, a mí me han zarandeado en un coche, han tirado huevos policías que estaban protestando por otra cosa en el ayuntamiento, pero vieron un coche oficial y la pagaron con nosotros. Hemos estado en muchos contextos y que luego la varita mágica nadie la tiene, porque la situación de crisis lo que te exige es un análisis profundo de la situación y mucho sentido común y saber relacionar con este sota, caballo y rey básico de una gestión de crisis, ¿no? Analizar todo, monitorizar en profundidad y analizar bien qué, cómo y cuándo decirlo, porque los tiempos en una crisis son claves, como bien ha comentado Jesús, ¿no?
Si tú eres capaz de ser responsable, ser rápido y ser ágil, tu reputación va a sufrir poco. Ahora, si tú te escondes, mientes o metes la pata, estás perdido, porque luego ese nivel de reputación te va a costar mucho si lo consigues alcanzarlo. Vamos a devolver la pelota al público. Tenía la compañera Reyes presente, Sí. si eres tan amable. Sí, bueno, yo soy Reyes León, soy responsable de comunicación de Fundación Progreso y Salud, una entidad de la Consejería de Salud y Consumo. Simplemente lo que quería deciros es que vosotros especialmente estáis orientados hacia solventar las crisis y lo hacéis muy bien. Las empresas que tenéis riesgos y que la ciudadanía percibe como que podéis generar problemas, ¿no?, en el entorno. Tenéis muy bien articulada la comunicación de crisis, o vosotros, las empresas que prestáis servicio a empresas de este tipo, ¿no? Sin embargo, como has comentado tú, Cristina o Antonio, en el ámbito de la administración no se está preparado para las crisis, porque parece que una crisis es un incendio, una crisis es algo gordo, y crisis hay muchas, ¿no?, como ha dicho Antonio, ¿no? Al final, bueno, pues porque tengo el micro y al final he hablado, ¿no? Pero Antonio prácticamente ha dicho lo que yo quería decir, ¿no? Crisis es desde una huelga de funcionarios hasta, bueno, funcionarios de cualquier colectivo, hasta alguna noticia que sale, alguna filtración que en la administración muchas veces no se busca cómo dar la cara ante la ciudadanía y contar lo que ha ocurrido, sino en buscar quién la ha filtrado y cómo la ha filtrado. Y muchas veces se busca al culpable de la filtración y no en cómo dar la cara para responder ante algo que en muchas ocasiones pues tiene una base de verdad, ¿no? Entonces, mi enhorabuena hacia esas empresas que tenéis la comunicación de crisis tan interiorizada en vuestra cultura corporativa y que lo hacéis también, ¿no? Yo cuento una anécdota muy rápida. En mi primer trabajo, cuando terminé la carrera, trabajaba en una empresa de pinturas y ellos, una empresa, vamos, no eran pequeñas, son una empresa que era una multinacional, ¿no? Pero estaba en un pueblo y tal, y sin embargo tenían muy interiorizado que podía ocurrir una crisis, y de hecho hubo un incendio en la fábrica y rápidamente, claro, llamaron al Correo de Andalucía en aquel momento, que era el periódico más fuerte de la provincia, que hacía más información de provincia, y el gerente de la empresa dio toda la información de una manera clarísima, cosa que no me ha ocurrido luego con gente supuestamente más preparada, porque en el ámbito de la administración normalmente el gerente institucional, por decirlo de alguna manera, cambia, por tanto no tiene tan interiorizado la comunicación de crisis, mientras que en vosotros las gerencias, los equipos directivos se mantienen mucho en el tiempo, por tanto esa cultura corporativa sí que la tienen muy interiorizada, ¿no? Así que nada, solo Quisiera eso. aportarte una cosa. No existen crisis pequeñas ni grandes, existen crisis. Sí existen crisis de alcance grande y de alcance menor, según la exposición, ¿no? Pero no hay nada ni nadie que esté exento de una crisis. Nadie. Hay que categorizar, ¿no? Sí, como sí, decía es Antonio, que fundamental. tenemos delante En política, para encapsular. en política, y Reyes, me identifico con Reyes, pues yo estuve en la Agencia de Calidad Sanitaria hace mucho tiempo ya. El problema de las crisis en la administración pública son los triángulos de decisión. En una empresa tú sabes quién forma esos gabinetes de crisis, y en política hay una serie de jerarquías que cuando tú crees que vas a solventar una crisis siempre hay un triángulo de decisión superior. Eso es algo muy curioso que se da en política, que hace que se frene la toma de decisiones a nivel de crisis, ¿no? Un ejemplo, en la Agencia de Calidad Sanitaria pasa una crisis, tú dices voy a hacer esto, ya tú tienes que pedir permiso a la jefa de comunicación de la Fundación Progreso y Salud, que depende de esa magnitud de crisis, y dices pues voy a hablar con la jefa de prensa de la Consejería de Salud, y depende de la magnitud de crisis, y dices ostras, voy a hablar con la jefa de prensa del partido y con el director de comunicación de la Junta de Andalucía, que a su vez cuando la vea dice, coño, voy a hablar con el presidente tal, y como ya no la elevamos al ministerio porque depende del color político. Esos triángulos de decisión hacen que esas crisis se intenten difuminar en el tiempo y perjudica mucho a la administración pública. Porque los que, como decía Jesús, los que sabemos cómo actuar con los medios,
esos triángulos de decisión no te dejan tomar decisiones. Tú vas a contrarreloj, ¿verdad? El tiempo va en contra. Claro, y ese triángulo de decisión dentro de la jerarquía política es muy difícil de alinear. Tiene que haber DIRCOM que sean muy inteligentes, que deleguen bien en los profesionales, y partimos del inicio. Afortunadamente, hoy en día la comunicación corporativa tiene profesionales de máximo nivel en estos puestos, en estas instituciones, que conocen esos triángulos de decisión y son capaces de agilizar esas tomas de decisiones y se confían en ellos. La política tiene que apostar por estos profesionales. No puede poner profesionales sin cualificación en estos puestos porque juegan contra de sus intereses políticos. Porque tú pongas a un tío que no está preparado, que no sepa actuar en una crisis en ese entorno, la explosión puede superar la columna de humo que es la de Jesús, seguro. Y además, perdona, hemos visto también muchos, somos conocedores y espectadores del día a día en las instituciones, y cuando vemos el telediario, escuchamos la radio, que cada semana hay una crisis de algo y siempre hay alguno que dice, bueno, lo podrían haber hecho un poquito mejor, ¿no? Y es por lo que está diciendo Antonio, sin duda. Creo que hemos dicho ya todo de la crisis y repito, que tenemos un papel muy bonito, pero que nos crean en todos los terrenos que trabajamos, que no se acuerden de nosotros cuando hay una crisis. Que a veces, y esto varía según los tiempos, sí, muy distinto hace 30 años ahora, pero a veces solamente se acuerdan a nosotros cuando hay un problema. Y creo que nosotros estamos para algo más que resolver un problema. Voy a volver a Andrés y a Valentín, a ver si hay alguna pregunta en el chat. Pues tenemos 3 preguntas ahora mismo. Adelante, pues. La compañera Inmaculada López pregunta, aparte de dar las gracias a la CEA y a los compañeros que están ahí sentados a la mesa, la pregunta va dirigida al debate en torno a la educación. ¿A quién debemos educar? ¿A los directivos de las empresas, al mundo académico, a la sociedad, a todos? ¿En qué ámbito reivindicamos la importancia de la comunicación y de los profesionales que están detrás? Muchas gracias. Y educarnos a nosotros mismos, ¿no? En un reciclaje permanente, una adquisición de conocimientes siempre que no acaba. ¿A quién hay que educar? ¿Quién responde a la empresa desde arriba abajo? O sea, primero el presidente, el CEO de la compañía, tiene que ser sensible ante esto. Entonces, primero hay que formarlo a él, ponerlo en contexto para que sepa trasladarle a sus equipos directivos que esto es importante. A los equipos directivos hay que hacerle la formación de portavoces, hay que formarlos bien, hay que ponerlos en estos contextos para que luego vayan trasladando esa formación a sus equipos, ¿no? Desde arriba abajo siempre. Eso, ¿compartís esa visión? Sí, nos tenemos que obligar a obligarnos. Y repito lo de antes, la importancia del líder. Que aguas abajo nos llenes a todo de ilusión, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Y como Cristina lo dijo la primera, eso, educar es muy bonito y ser cada día mejor es mucho más, ¿no? No te conformes con lo que tienes, ¿no? Sube un peldaño. Yo creo que, por supuesto, el CEO es el que debe dar, presidente y CEO son los que tienen que dar el ejemplo y predicar con el ejemplo, dándole valor al departamento de comunicación y también de arriba abajo, ¿no? A los profesionales también, porque al final que no se ponen de comunicación en el último momento, ¿no? Que ya cada vez pasa menos y estamos en todos los comités de dirección y a la derecha de dirección y todo estupendo. Pero es verdad que muchas veces, supongo que estaréis de acuerdo conmigo, que te enteras de algo que te dices, pero ¿desde cuándo se lleva fraguando esto? No me podéis decir ahora que en 2 días tengo que montar todo esto. Entonces, eso es una cosa que yo creo que ya vamos aprendiendo, porque vamos viendo que con tiempo las cosas y planificadas tienen más sentido, que entren dentro de la estrategia que tenemos planteada, para eso hay un plan de comunicación y hombre, por supuesto, cintura para el día a día, pero si sabemos que tenemos una cosa dentro de 10 días, no me lo digas 2 días antes. Entonces, eso es una cosa que también hay que implementar. Por eso los equipos de comunicación tienen que estar en los staff directivos. Claro. Tú luego me pones staff, me pones sin voto en la junta directiva, haces lo que tú quieras. Pero cuando se tomen decisiones en la compañía, alguien de comunicación tiene que estar ahí.
y tiene que avisar de los riesgos de ser toma de decisiones y tiene que tener su rol. Nosotros somos los que tenemos que enterarnos cuando se toman esas decisiones, ¿no? Como dice Cristina, 2 días antes. Oye, que mañana vamos a presentar cómo. Porque... Y lo peor es que lo resolvemos. Sí, ya, lo iba a decir. Sí, pero por mucho que corras, se intenta. por mucho que corras, todo lo que no se planifica con tiempo, pues, aunque te salga bien, siempre se podría haber hecho con tiempo, seguro. Andrés, vamos con la segunda, si eres tan amable. Vale, pues Jesús Cuerva García dice, está claro que la transparencia y la verdad son fundamentales en la empresa de hoy y así lo están demostrando la solvencia los ponentes de hoy. Sin embargo, en la política de nuestros tiempos, la verdad brilla por su ausencia. Y parece que mentir no tiene efectos negativos, a veces al contrario. ¿Cómo se explica esto? ¿Por qué un error comunicativo a una empresa le sale tan caro y a un partido político no tanto? Nos invita Jesús a una reflexión profunda a esta hora de la tarde. Sí, es cierto que hay decisiones políticas que, aunque a corto plazo creamos que no tienen desgaste, sí tienen desgaste. Sí. Porque afortunadamente estamos en una sociedad democrática que tenemos que pensar que el ciudadano es inteligente y que le llega la información por muchos canales y el ciudadano es que deposita luego el voto. Entonces, si tú has dicho una cosa y luego has hecho la contraria, tú se lo has dicho a la misma persona, que luego va a defender el voto. Luego, en política, pues hay gente que no cambia de opinión, que se alinea con una ideología y se centra en esa ideología y da igual lo que hagas, que te va a votar. Pero sabemos que hay un margen de personas que en función de cómo tú actúes, vota una cosa, vota otra. El político que engaña, el político siempre va a tener castigo, siempre. Bueno, en muchos casos. Totalmente de acuerdo. Al final, los grupos de interés castigan la no verdad. Y digo la no verdad, no la mentira. Yo lo que sí veo es que es verdad que en política sí, al final pasa factura, pero en la empresa privada es mucho más rápido. En la empresa privada, como cuesta dinero al bolsillo privado, rápidamente se corta la cabeza. El examen público es cotidiano, ¿no? Yo creo que Jesús evoca pues, este margen de 4 años para volver a ver la respuesta, ¿no? La ciudadana. Sí. Y vamos con la tercera, Andrés. Bien, nuestro compañero Luis Pérez Bustamante dice, habéis hablado de la necesidad de comunicar con todos los grupos de interés de las empresas, además de con los medios. Dada la crisis actual por la que estos atraviesan, por la crisis económica y de modelo que viven, que ha derivado en una creciente falta de confianza, ¿cuál es el medio más adecuado para llegar a todos los interlocutores? ¿Qué opinión os merecen los desayunos, foros, debates que utilizan los medios y que suelen estar poblados por los mismos asistentes siempre? ¿Son útiles realmente? Muchas gracias, Luis. Efectivamente, Luis nos está describiendo una nueva realidad, que ya lo difícil no es encontrar un foro al que ir, sino elegir uno, ¿no? de la amplísima oferta. Sí. Yo, como agente de comunicación, recomiendo a mis clientes que apuesten por los medios. Y apostar por los medios porque no solo son necesarios, sino que son estratégicos para llegar a todos los públicos. Los medios de comunicación, aunque estén sufriendo lo que están sufriendo, son súper necesarios, ¿no? Hay que entenderlo, hay que entender la realidad de los medios y dentro de esa realidad de los medios, como ya no pueden vender periódicos, pues han diseñado estos foros que le permiten al medio liderar una posición en un momento dado, en un tema concreto, con líderes de opinión que efectivamente luego vas al foro, que siempre somos los mismos, pero afortunadamente en esos foros se extraen conclusiones, se abren debates, se preguntan cosas interesantes y se potencia el diálogo social. Estos foros son útiles, son necesarios, apoyan la actividad de los medios y nos ayudan a que los políticos, los empresarios, fortalezcan ese diálogo social con los medios, con los que vamos allí y con los medios que luego recogen todas esas cosas. Son muy útiles, muy necesarios. Yo creo que es un formato totalmente necesario, además te permite hacer networking, ¿no? Porque además después de la pandemia hemos estado, la pandemia como recluido y todo el mundo ha empezado ahora a todos los foros y es verdad que al final es siempre el mismo público
bueno, también dependiendo del sector, ¿no? Pero creo que son necesarios y que ese formato nuevo que han sacado los medios de comunicación está muy bien, porque al final nosotros, por ejemplo, en Genova apostamos mucho más por los foros que por la publicidad pura y dura de antes. Creo que se han reinventado, creo que recogen la previa, el durante y el después. A una empresa le es mucho más rentable, le presta le hace muchas más prestaciones y yo apuesto totalmente por esos foros. Me parece muy interesante. Totalmente de acuerdo, poco más tengo que añadir. Son necesarios, conoces opiniones y te enriqueces, ¿no? ¿Qué más quieres? Andrés, corrígeme si me equivoco, ¿hay alguna pregunta más de quienes nos acompañan? Hay una más que acaba de entrar ahora mismo. Pues a por ella. Nuestro compañero Pablo dice: gracias por la iniciativa. En vuestra opinión, ¿las personas de comunicación, en caso de no tener departamento propio, dependerían del departamento comercial de operaciones o directamente sería transversal a la empresa? Siempre transversal. Yo ahí, en el momento que la comunicación depende de otro departamento, mal vamos. Hombre, hay compañías que son muy pequeñas y a lo mejor la comunicación, pues si depende de un departamento comercial, ya esa cualificación a lo mejor no es la que necesita esa compañía. ¿Vale? Yo soy de la opinión, bueno, defendemos la actividad que hace una agencia. Es mejor subcontratar a una agencia que te va a salir más económico que contratar un perfil no cualificado para tu actividad. Es mejor contratar un perfil cualificado y posicionarlo con un nivel de estatus importante, siempre de staff de dirección general. Y si no puedes permitirte pagar esa cualificación, contratar a una agencia, que hay muchas y muy buenas, que te van a dar ese servicio. Afortunadamente yo aquí defiendo la actividad de la agencia de comunicación, hasta que Juan Carlos va a estar, Andrés, aquí tenemos unos profesionales que son mayúsculos para esto. Y tenemos unas empresas que están apostando mucho por nuestros servicios y que le estamos ayudando a tener ese nivel de reputación y ese valor que se merecen. Pero que sea algo así como un supradepartamento, ¿no? Algo que abarque a todas las áreas, que rompa los hilos, ¿no? Exacto. O un departamento de dirección de comunicación que dependa del CEO, o un departamento staff, que como tú dices, pues que tenga competencia con todos los departamentos, ¿no? Hay muchas formas de articular, pero siempre pegado a la dirección general. Y no un apéndice de departamento para nada. Comercial, ¿no? Cristina, en mi caso yo creo que sí que es cierto. Además es que, o sea, lo ideal sería tener a alguien de comunicación en la empresa y que encima tengas a la agencia, ¿no? Que además en muchos casos también, porque es que la persona que está en comunicación en la empresa es todo transversal y tiene que estar cerca de dirección, pero al final esa persona no lo puede hacer todo, no tiene formación para hacerlo todo. Entonces defiendo muchísimo la subcontratación de agencias, o para, si se puede tener todo el tiempo, genial, y si no, para trabajos esporádicos, ¿no? Pero sí es cierto que la persona de comunicación tiene que estar pegada a la dirección. ¿Por qué? Por lo que hemos estado hablando antes, porque necesita manejar toda la información de la empresa. ¿Y quién es la persona que maneja la información de la empresa? Dirección. No hay otra. Yo, que también he trabajado en una patronal, como bien sabe Antonio, yo he visto de todo en mis años, ¿no? De comunicación, pues estar en dirección, en recursos humanos, en Ecofin, de todo. Yo abogo por la independencia. Yo abogo porque en una empresa, claro, también depende del tamaño, ¿no?, tenga un gabinete de comunicación. Porque sí es fundamental la externa, no os cuento la interna, que es crucial, ¿no? Pero tengo que decir que es importante enriquecerse, ¿no? Y a veces tú no tienes todas las ventanas abiertas. Y para abrirte una ventana tienes que tener un consultor al lado que te abra esa ventana que tú no eres capaz de ver. No trabajo con Antonio, ¿eh? Pero no te importaría. Pero es un magnífico consultor. Muchísimas gracias a los tres. Vamos a apurar estos últimos minutos, que también tenemos la oportunidad de seguir con el debate aquí. No miro a nadie, si os animáis, compañeros, el micrófono es vuestro. Conociendo en qué estáis ahora mismo, saber cuál es vuestro día a día, por dónde discurre, cuáles son los planes inmediatos de comunicación en vuestras corporaciones, incluidos viajes transoceánicos. No miro a nadie, Antonio, que nos gustaría que nos compartieses también como experiencia de comunicación corporativa. ¿En qué estáis? ¿Qué os preocupa? ¿Qué os ocupa en este momento?
ya en la recta final de este año. Jesús, tú nos has puesto ya la guinda, el viernes Bueno, pues habrá yo, noticia. en nuestro caso, en el caso de CEPSA, estamos en un proyecto precioso, lo voy a decir en castellano, que se llama Movimiento Positivo, que es toda una estrategia sobre movilidad, hidrógeno verde y biocombustible. Y entonces, ¿qué es lo bonito de todo esto? Que tiene que seguir enseñando lo que hace, porque esto es nuevo. Entonces, primero, edúcate, educa a tu gente, para que sean tus embajadores en la calle, y educa a una sociedad para que vea como esto, como algo nuevo, pero sobre todo algo bueno para la humanidad. Y creo que es un proyecto, independientemente de la inversión, independientemente del empleo, es un proyecto para mí alucinante. Y lo digo desde la pata de comunicación, de relaciones institucionales, porque hay muchas relaciones las que tiene que hacer, y de una cosa tan blanca y tan bonita, no exenta de crisis, ojo, como es una fundación. Por lo tanto, es un proyecto muy lindo. ¿Vosotros desde Génova, Cristina? Nosotros estamos, bueno, en la parte del objeto de la empresa, por supuesto, trabajando en muchos proyectos de I+D, desarrollando nuevas verticales y en proceso de expansión, como he comentado antes, ¿no? Ahora estamos abriendo en Reino Unido y, bueno, es otro reto también porque es también complejo. Y sobre todo trabajando mucho la comunicación interna, que creo que al final está siendo nuestro gran valor, desarrollando nuevos intranet, nuevos eventos internos, jornadas internas, mucho trabajo interno y trabajando mucho la responsabilidad social corporativa, porque eso también ha venido ligado a la nueva expansión del Departamento de Comunicación, que creemos que no solo son valores que tenemos internos y que participamos, sino que lo tenemos que sacar fuera y apostar por esa RSC que creemos que es tan importante para la empresa. Y Antonio, ¿a dónde te vas y por qué? Bueno, trabajar en una agencia tiene cosas muy bonitas, entre ellas tocar muchos palos. Nosotros, aparte de los clientes industriales, pues tenemos otro tipo de clientes muy chulos. Trabajamos con productoras de cine, con empresas tecnológicas, uno de nuestros clientes es el Congreso de Innovación Social Magallanes Elcano, que es una iniciativa que lleva 2 años funcionando, que ha hecho ya yo creo que entre el laboratorio, lab y los congresos, pues unas 20 actividades. Y este cierre del segundo año se va a hacer en Comodoro Rivadavia, en Argentina. Y han tenido a bien invitarme, porque vamos a hablar allí de licencia social, porque se va a hablar de un proyecto muy bonito como es el que hay aquí en el PCP Cartuja, que es el de Witis, donde intervendrá su director general online, pero interviene allí también. Se va a contar la experiencia que haya habido un proyecto que, si no lo conocéis, el proyecto de Endesa con Cartuja, que es una pasada. Este parque va a ser una referencia a nivel mundial en sostenibilidad, que se están trabajando, pues esa experiencia ya está llamando la atención internacional. Se va a contar allí y vamos a hablar también de cómo esta empresa, precisamente en Comodoro, Jesús, hay 2 refinerías. Es una empresa mediana, es una ciudad mediana que está muy industrializada, que está creciendo, en una ciudad rica, y que quieren hacer cosas y quieren copiar este tipo de iniciativas de éxito como la de Cartuja. Vamos allí, una mesa redonda muy interesante, va mucha gente de España que nos invita también, de Comodoro, y va a ser una experiencia muy bonita. Nosotros en Greylin ahora, afortunadamente, pues seguimos creciendo, apostando por todo este tipo de proyectos. La empresa nuestra, que tiene sede en Londres, pero está apostando mucho por España. Aquí en Andalucía hemos crecido multiplicado por 8 nuestra facturación en 10 años y contamos con unos profesionales fantásticos, un equipo de periodistas muy bueno, muy sensible con todo lo que está pasando a nivel social, empresarial y con mucha ilusión de seguir creciendo y acompañando a estas empresas en estos proyectos. Y esto es inminente, ¿no? El lunes me voy, el lunes 28. Ya está despegando un casi. día entero para llegar hasta allí, pero bueno, merecerá la pena. Creo que la última pregunta, hay una última pregunta por aquí, creo que he visto levanta la mano, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a dar por concluida la sesión, no sin antes, compañeros, permitidme que señale una vez más que CEA es la organización empresarial de referencia en Andalucía, que son 180.000 las empresas que representamos, 750 organizaciones, esto se dice muy rápido, pero fijaos el peso y el pozo que tiene, ¿no? El 95% del tejido productivo andaluz son pymes, pequeñas y medianas empresas.
De manera que CEA es la casa de los emprendedores, de toda esa clase trabajadora que emprende. Con sesiones como esta, nosotros queremos subrayar la necesidad del diálogo social sano, fluido, para que la voz de todas estas personas a las que me refiero, emprendedoras, sean escuchadas y comprendidas. La semana que viene más, broche de lujo el martes 29 de noviembre con Andrés Mellado, con María José Andrade, mucha tela que cortar todavía. Y a vosotros, muchas gracias por acompañarnos, también a vosotros y hasta la semana que viene. Muchas gracias. Damos por finalizada la sesión, Andrés. Gracias, compañero.